Bienvenidos a la séptima unidad. Esta unidad incluye la segunda mitad del capítulo 8 y los capítulos 9 y 10. Como siempre, será útil tener su Biblia abierta durante el video para seguir los eventos. Ahora, hemos llegado al punto de la inflexión del Evangelio de Marcos, marcado con amarillo. Hasta este momento, hemos explorado la pregunta ¿quién es este hombre?, por la que Marcos ha presentado a Jesús como el Cristo, el Rey prometido de Dios. Marcos quería que estemos de acuerdo con Pedro a la pregunta de Jesús acerca de su identidad. Después de esto, encontramos en la segunda mitad, en la que Marcos desafía a sus lectores con la pregunta ¿por qué ha venido este Cristo? ¿Y qué significa seguir a Cristo? Después de afirmar la identidad de Jesús como el Cristo, Jesús enseña acerca de la necesidad de su muerte y de la decisión que deben tomar sus discípulos de rendir sus vidas a Él. La urgencia es un tema central en estos capítulos que nos llevan hacia su muerte. Esta urgencia antes de su cruz es crucial. Por esta razón, el título de la unidad 7 es Seguir a Jesús por el camino, en la que Jesús implora que sus discípulos se mantengan firmes, listos para la prueba monumental que viene. La pregunta a los discípulos ¿quién dicen que soy yo? Es el tema sobre el cual gira el Evangelio de Marcos, visto en el primer versículo del capítulo 1 y en la pregunta de los discípulos, cuando Jesús calmó el mar en el capítulo 4, y por fin, después de todas estas experiencias, las enseñanzas, los discípulos identifican a Jesús como el Rey prometido por el Antiguo Testamento. Ya vimos que el Salmo 2 es un pasaje importante para entender al Rey de Dios. Otro pasaje es 2 de Samuel 7. Cuando tu vida llegue a su fin y vayas a descansar entre tus antepasados, yo pondré en el trono a uno de tus propios descendientes y afirmaré su reino. Será él quien construya una casa en mi honor, y yo afirmaré su trono real para siempre. Yo seré su padre, y él será mi hijo. Así que cuando haga lo malo, lo castigaré con varas y azotes, como lo haría un padre. Sin embargo, no le negaré mi amor, como se lo negué a Saúl, a quien abandoné para abrirte paso. Tu casa y tu reino durarán para siempre delante de mí, tu trono quedará establecido para siempre. Obviamente este pasaje es el fundamento del Salmo 2 por las frases similares, cuando Pedro y los discípulos afirman que Jesús es el Cristo. Esta es la imagen que tienen en sus mentes, es una imagen grande y gloriosa. Pero inmediatamente después, Jesús afirma que esto significa que debe morir. Marcos deja en claro que los discípulos tienen la razón sobre su título. Sin embargo, lo que piensan que hará este Cristo es diferente a lo que piensa Jesús. Marcos pone énfasis en la necesidad divina en el capítulo 8, versículo 32. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Como sabemos, el título Hijo de Hombre que Jesús usa acerca de sí mismo proviene de Daniel 7. Quizá esto es la razón de la respuesta de Pedro hacia Jesús, pues la figura del Hijo de Hombre en Daniel evoca autoridad y victoria total, no sufrimiento. Como describe la unidad, el problema es que la figura del Hijo de Hombre es solo un aspecto de Jesús. Visto por sus enseñanzas y sus acciones, Jesús incorpora las figuras del Rey ungido de las promesas de David en 2 de Samuel 7, además del siervo sufriente de Isaías 53. Entonces, Jesús habla a la multitud para aclarar lo que significa seguir a un Cristo así. En el versículo 34 leemos: Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa y por el Evangelio la salvará.
Este movimiento rápido, desde la identificación correcta de Jesús hasta la descripción de la necesidad de su muerte, y este llamado es la razón que decimos que las preguntas dominantes de esta segunda mitad del Evangelio son: ¿por qué ha venido este Cristo? ¿Y qué significa seguir a Cristo? Ahora debemos prestar mucha atención a un detalle muy importante del versículo 38. Si alguien se avergüenza de mí y de mis palabras en medio de esta generación adúltera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Hay una tendencia actual de ver este suceso como una referencia a la segunda venida de Cristo, y la forma como se dividieron los capítulos ayuda a tener esta perspectiva apocalíptica. Pero nota que inmediatamente después de este versículo, en el capítulo 9 y el versículo 1, continúa el mismo relato cronológico y nos da este breve aviso. Y añadió: les aseguro que algunos de los aquí presentes no sufrirán la muerte sin antes haber visto el reino de Dios llegar con poder. Ahora es un hecho que ni Pedro, Juan u otro apóstol está vivo y caminando por el Medio Oriente actualmente, lo cual refuerza la idea que la advertencia de Jesús tenía que ver con algo que vivirían los apóstoles en su tiempo y no con otro momento de la historia. Esto es muy importante recordar mientras seguimos recorriendo la historia. Entonces, ¿por qué Marcos relata 1. La transfiguración, capítulo 9, versículo del 2 al 8. 2. La conversación acerca del cumplimiento del regreso de Elías en Juan el Bautista, versículos del 9 al 13. 3. Y el relato del niño poseído que necesita oración, versículos del 14 al 29, inmediatamente después de desafiarles a perder su vida por seguir a Cristo para ganar la vida. Es una combinación un poco rara después de todo. Primero, la transfiguración es una continuación de la comisión de Jesús en su bautizo. Entonces, los discípulos oyen la voz del cielo que afirma la identidad de Jesús como el Rey ungido, y comprenden que Jesús es el cumplimiento de la ley y los profetas. A través de este mensaje, Jesús es fortalecido para su misión, y sus discípulos son ayudados, pues anteriormente habían mostrado que tenían dificultad para comprender que el Rey debía sufrir y morir. Veamos el segundo evento. Ahora que los discípulos entienden bien que este momento es la culminación del plan de Dios en las Escrituras, abordan la pregunta de la presencia prometida de Elías. Esta expectativa viene de Malaquías 5. Estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Escrito después del exilio de Judá, las palabras de Malaquías muestran la visión de los profetas de la llegada del día en que Dios juzgará el mundo y traerá justicia. Al asegurarles que ya vino la figura de Elías, Jesús enfatiza la urgencia de continuar en las semanas y meses por venir. Llegamos al tercer evento en la secuencia, el niño poseído, y la oración entre los versículos del 14 al 29. Otra vez, por los detalles, nos damos cuenta que esta posesión es diferente a las anteriores. Marcos pone énfasis en la imagen del niño como muerto, por la repetición del versículo 26. Este quedó como muerto, tanto que muchos decían, ya se murió. Además, vemos frases particulares en la descripción de su curación. En el exorcismo del capítulo 1, Marcos describió la salida del espíritu inmundo, pero no mencionó nada acerca del hombre. Tampoco en el exorcismo del capítulo 5. Pero en este relato, Marcos ignora completamente el exorcismo del espíritu y pone énfasis en el movimiento del niño, versículo 27. Pero Jesús lo tomó de la mano y lo levantó, y el muchacho se puso de pie. Entonces, Marcos presenta un contraste entre el estado anterior del niño, como si estuviera muerto, y después levantado y de pie.
al igual que con la curación del ciego, que fue un símbolo del problema de los discípulos por su falta de conocimiento acerca de Jesús, Marcos describe esta señal como un acto simbólico. Antes, Jesús declaró la necesidad de su muerte y resurrección, la que los discípulos no entendieron. La transfiguración afirmó a Jesús como el Rey ungido y les dio seguridad con una visión de su gloria. Jesús afirmó que el cumplimiento está cerca al identificar a Juan Bautista como el Elías prometido. Y ahora Jesús da un símbolo del futuro de su misión. Va a traer la resurrección de los muertos. No es algo que los discípulos puedan hacer por sí mismos, solo Dios puede hacerlo por ellos. ¿Qué necesitan hacer los discípulos para vencer a este enemigo? Versículo 29. Esta clase de demonios solo puede ser expulsada a fuerza de oración. La resurrección solo es posible para Dios. Por eso Jesús afirma otra vez la necesidad de su sufrimiento, su muerte y su resurrección en el capítulo 9, versículos del 30 al 32, pero los discípulos no entienden todavía. Entonces tenemos la discusión de los discípulos acerca de la posición que desean en el cielo como la introducción a la próxima cadena de eventos que termina en la próxima predicción de Jesús sobre su muerte. En el camino, los discípulos discuten entre sí quién era el más importante, versículo 34. Para enfatizar la necesidad de ser un servidor, Jesús usa a un niño como ejemplo de que la aceptación de Cristo y del Padre que lo envió no dependen del estatus de una persona. Después, la conversación sobre este hombre no discípulo que expulsa espíritus inmundos y que tiene que ver con dar un vaso de agua. Lo importante acá es que el hombre no discípulo expulsó demonios en el nombre de Jesús. Entonces, es la relación con él y no el ser parte del grupo exclusivo de los discípulos. Por eso, apoyar a un consiervo con sus necesidades es identificarse con Cristo. Esta actitud contrasta con la discusión acerca de la importancia relativa de los discípulos. Al corregir el conocimiento de los discípulos de quién es parte del reino de Dios, ahora Jesús enfatiza fuertemente la importancia de entrar en el reino. Deberían hacer cualquier cosa por entrar. Versículo 47. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo. Más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con los 2 ojos al infierno. Vemos la conexión con la discusión entre los discípulos acerca de su importancia al principio de la sección en el aviso final de Jesús en el versículo 50. Que no falte la sal entre ustedes para que puedan vivir en paz unos con otros. Entonces, la pregunta de los lectores es: cuando venga el reino de Dios, ¿los discípulos van a mantenerse firmes o van a dividirse? El cambio de ubicación introduce una escena familiar con una multitud, pero la prueba a través de una pregunta sobre el divorcio por parte de los fariseos es rara. ¿Por qué parece esta historia de repente? Este evento y los que sigan continúan el tema de cuán importante y urgente es entrar en el reino a través de la descripción de quién entra y quién no. En la discusión acerca del divorcio, vemos el diagnóstico de los líderes de Israel como obstinados por su rechazo a la intención original de Dios en la creación, por seguir la tradición. Jesús los condena por las motivaciones de sus corazones al dar repentinamente un certificado de divorcio. Ellos no son parte del reino de Dios. Como contraste,
Los niños sí son parte del reino de Dios. Los fariseos rechazan a Jesús, pero los niños venían a él y aceptaban su bendición. Otro contraste es el joven rico de los versículos del 17 al 22, que pone su confianza en su dinero, a pesar de seguir la ley con toda sinceridad. No puede dejar sus riquezas. Aunque el reino está próximo a llegar y la cruz se acerca, pierde la vida eterna por no entrar en el reino. Los discípulos, ahora confundidos sobre quién merece la salvación, le preguntan a Jesús en el versículo 26. Los discípulos se asombraron aún más y decían entre sí: entonces, ¿quién podrá salvarse? Para los hombres es imposible, aclaró Jesús mirándolos fijamente, pero no para Dios. De hecho, para Dios todo es posible. Todos, fariseos y ricos, incluidos, necesitan que Dios los salve. Es Dios quien da la actitud como los niños que Jesús demanda. Por eso en los versículos del 28 al 31, Jesús asegura a los discípulos que ellos son parte del reino de Dios, información importante porque la cruz se acerca. Pero como se describe en el versículo 32, algunos tienen miedo todavía. Entonces Jesús les advierte a sus discípulos de su muerte inminente para prepararlos. De nuevo tomó aparte a los 12 y comenzó a decirles lo que iba a suceder. Desafortunadamente, en la petición de Juan y Jacobo, en los versículos del 35 al 45, vemos que todavía no entienden. Versículo 37. Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a tu derecha y el otro a la izquierda. Vemos el peligro de los discípulos. No entran como niños que necesitan que Dios haga lo imposible para ellos, sino que siguen en su deseo de obtener poder. La última frase del relato comunica la idea clave, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es en esta última curación que tenemos un ejemplo de alguien que entiende a Jesús, como dice el final del versículo 52. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Bartimeo entiende quién es Jesús como el Rey ungido de Dios, enfatizado en la repetición del título real en los versículos 47 y 48. Hijo de David, ten compasión de mí. Por fin tenemos a alguien que ve a Jesús de verdad. Su petición refleja lo que necesitan todos en el mundo, la compasión, o como dicen otras versiones, la misericordia del Rey de Dios. Al identificar correctamente a Jesús como el Mesías, los discípulos todavía tienen problemas para comprender que es un Rey ungido que necesita morir y que significa seguir a Jesús. Entonces, en los capítulos 9 y 10, Jesús les muestra, les recuerda la urgencia por entender su identidad como Rey que cumple la ley y los profetas, y que el Elías prometido ya vino, refuerza su poder sobre la muerte. Cuidado, el reino viene pronto. Después de recordarles la necesidad de su muerte, vemos que los discípulos buscan posición y poder en el reino, pero tienen que tener cuidado porque los que obstinadamente ponen la tradición y las posesiones sobre Dios no entran en el reino de Dios. De hecho, es solo por Dios que pueden entrar como niños. Pero los discípulos todavía no entienden y piensan tener poder en el reino. Afortunadamente, en Bartimeo vemos que alguien entiende que necesita la misericordia para poder ver al Rey y seguirlo en su camino. En la próxima unidad, Jesús entra en Jerusalén y comienzan los pasos finales hacia la cruz.